esto para evaluar el recurso hidráulico, el agua como recurso. Fíjense ustedes, esto lo he sacado de la enciclopedia Encarta, un poco del ciclo hidrológico que después lo vamos a ver a detalle. Las aguas de los grandes océanos se evaporan, las plantas transpiran a través de las esporas y también hay evaporación de aguas continentales de los lagos. Pero también pasa vapor lo que son nieves, pasan directamente, se subliman. ¿Ok? Básicamente, de ahí, esta es la fuente de las lluvias y de la nieve, dependiendo que esas nubes estén tan altas por encima del punto de congelamiento del agua, y vienen las lluvias tanto continentales como en los océanos. Y básicamente eso nos genera esa nieve y hielo se funden eventualmente, aquí hay un almacenamiento temporal, corren por los ríos, todo lo que corre por encima es escorrentía superficial, pero también hay subterránea, que es la que se mete. Y sigue el ciclo, es continuo. ¿Cuál de los tres es primero? El que ustedes quieran, porque la verdad siguen continuamente con ese ciclo. Si empezamos con uno para irlo identificando, el agua generalmente se almacena en los ríos, lagos, arroyos, océanos, en el suelo. En una segunda etapa se evapora, es decir, todo está en los ríos, lagos, arroyos, todo lo que esté expuesto a la atmósfera se evapora, pero eso hay que incluir la transpiración de las plantas. Todo eso transforma el agua líquida en vapor de agua. Básicamente llegan a una cierta situación de presión y temperatura y el vapor de agua presente en la atmósfera se condensa, es decir, pasa de vapor a líquido, se forman las gotas de agua, ojo con eso, y cae a la tierra, ya sea en forma de lluvia, de granizo, esas pelotitas de nieve o nieve. Y una cuarta etapa incluye el agua que fluye por la superficie, póngale calles, pampas, etcétera, es interceptada por los ríos, lagos, etcétera, como aquella que se infiltra y se va como agua subterránea, a esa que fluye bajo el terreno. La evaporación, ustedes saben, es un fenómeno potencial, ya se los he adelantado. Tiene que haber la energía que la produce el sol, la energía solar y el recurso. Es lo mismo que beber, ¿no? ¿Qué pasa si tengo trago? Si tengo ganas de beber, pero no hay trago, no bebo. ¿Qué pasa si tengo harto trago, pero no tengo ganas de beber? Nada. Son fenómenos potenciales. La energía la da la radiación directa y el recurso es el agua. O sea, si no existen los dos conjuntos, no puede haber evaporación. Por mucha agua que haya, si no hay energía, si no hay radiación, no se te va a evaporar. Y por mucha radiación que haya, si no hay agua, no va a tener evaporación. Eso es el ingeniero. O sea, requiere de energía, esta evaporación y recursos. Fíjense ustedes que es el sol, esa fuente de energía que hace que precisamente toda esa agua líquida se vaya en forma de vapor a la atmósfera, a la troposfera. Y la evaporación, les vuelvo a repetir, ese proceso mediante el cual el agua cambia de estado. Es decir, tiene que haber una energía de calor latente. Esa agua líquida de los océanos ingresa a la atmósfera en forma de vapor, regresando al ciclo del agua. Y habría que añadir la sublimación, que también hay sólido hielo que pasa a vapor desde la nieve al hielo. Desde la nieve y el hielo. Generalmente un 70% del agua que recibe una zona
por precipitación es de vuelta a la atmósfera. Solo nos queda un 30 para aprovecharla. Harto se va a seguir alimentando el ciclo hidrológico. La evaporación se produce de la superficie del suelo y la vegetación inmediatamente después de la precipitación. Si transcurre un poco el tiempo y el agua ya se ha metido al suelo, ya no es evaporación. Desde las superficies de masas de agua, ríos, lagos y desde el suelo. Esa pequeña es agua infiltrada que está en la superficie del suelo, no la que ya se ha metido adentro, la que está en la superficie del suelo. ¿Qué factores determinarán cuánto y cómo se nos va a dar la evaporación? Fíjense ustedes, lo primero será la temperatura del aire, porque la temperatura del aire es una consecuencia directa de la radiación que incide sobre nuestra atmósfera, la humedad atmosférica, si es o no, está o no saturada, si va a admitir o no vapor de agua en forma de humedad, la presión atmosférica, por supuesto, pero algo que es bien negativo es la salinidad. Las cosas salinas se evaporan mente de las no salinas. El tamaño de la masa de agua. No es lo mismo que se evapore algo del tachito de tu casa que de una laguna, de un lago, del mar. El viento. ¿Por qué? Porque el viento viene y esa masa cargada de vapor de agua la limpia, la barre y la reemplaza por aire seco. Y al estar el aire seco, se le puede meter humedad. Y todo esto se da gracias a la radiación solar. O sea, la radiación solar es la que inicia todo este ciclo. Porque sin radiación solar no hay viento, sin radiación solar no hay temperatura del aire, no va a haber humedad atmosférica. Y la salinidad es un producto del único que da energía a la Tierra, como ser el sol o la radiación solar. La medida lo puedo hacer o por un método experimental, utilizando tanques o bandejas, y aquí pues prácticamente dependiendo de la disposición de los tanques o bandejas, y incluida los efectos térmicos, los de humedad, los del viento, porque esas bandejas están expuestas a la atmósfera, o también hay métodos de estimación. Cuando no podemos medir, el ingeniero tiene que hacer un balance energético. Los tanques de evaporación, ¿ok? Todos ellos deben disponer de un pluviómetro, eso es lo importante, porque yo mido cuánto ha disminuido de volumen, pero si ese día que ha llovido es menos lo que se ha evaporado. Ok, se mide como el déficit en un tanque. Hay que disponer una medida precisa del nivel de agua dentro del tanque. Generalmente tienen un micrómetro. Y estos tanques pueden ser de superficie. Estos de superficie es para evitar que las paredes se calienten y me sobredimensionen la evaporación. Y uno dice, bueno, los voy a enterrar así no se calientan las paredes y me sobreestima la evaporación. Pero el problema que hay es que se le meten cuerpos extraños como ser hojas y basuras y ya no se tiene la misma área expuesta a la atmósfera ni la misma radiación solar que tienen los que llegaría a la atmósfera. En embalses se utilizan unos tanques flotantes para medir lo que se evapora de un embalse, de una presa, pero estos están muy limitados por el oleaje, pueden rebalsarse, etcétera. Entonces hay que recogerlos con mayor frecuencia. Fíjense un tanque de evaporación. Hay que colocarlo a cierta altura del suelo para que el calor residual del suelo no le afecte. Aquí, por ejemplo, esto que es metálico, seguro que está afectado por la temperatura.
Pero lo que quería mostrarles es que hay un tornillo micrométrico, se lo mide con cierta exactitud y un pluviómetro. Y están los evaporímetros tipo Pichet. Los llena uno de agua, les pone un papel poroso encima y ve cuánto se va a la atmósfera y lo va midiendo en milímetros. Bien, vamos a ver cómo la calculamos. Nosotros sabemos que el calor latente de evaporación, este LD, es 2.5 por 10 a la 6 menos 2.370 por la temperatura del agua. Julios por cada kilo de agua. Es decir, para transformar un kilo de agua yo tengo que aplicar estos julios. Yo quiero saber qué cantidad de agua por día se me va a evaporar si yo tengo esta radiación neta. Entonces, si con LB evaporo tantos kilos, con RN, que está en vatios por segundo, yo evaporaré E en las unidades respectivas. Es una regla de 3 simple. Aquí simplemente he convertido el LB, que está en julios por kilo, al multiplicarlo por la densidad, en julios por metro cúbico. Y si yo tengo una radiación neta de vatios, que son julios por segundo por metro cuadrado, ¿ok? Al evaluar esta relación, esto está en julios por segundo por metro cuadrado, dividido entre julios, los julios entre julios se van, metro cuadrado entre metro cúbico entre metro cuadrado se van, me quedarán metros por segundo, metros por segundo, porque el vatio es julio por segundo. Multiplicaré eso por los segundos que tiene un día, es decir, 3.600 por hora y por 24, y dividiré todo entre 1000 para tenerlo en vez de en metros, en milímetros. O sea que esto es una regla de 3 simple. El gran problema es, estos dos los conozco, pero la radiación neta la tengo que evaluar. ¿Ok? Esta fórmula es la más sencilla, es la del balance energético. Si con LB por F sub E elaboro un metro cúbico, con RN elaboraré E. Lo pondré en las unidades correspondientes y será RN dividido, esto es por unidad de metro cúbico, por LB FB. Es una fórmula directa de razonamiento directo y todo estriba en que tenemos que medir la radiación neta, que es lo que a veces no medimos. Y este se emplea en zonas muy extensas, donde dice solo se posee el dato de radiación solar, pero es el más importante. Hay otra fórmula que es la de Meyer, que aquí entra en cuenta ya el viento. El viento está aquí en kilómetros por hora a una cierta altura. ¿Por qué estas alturas odiosas? Porque están en unidades inglesas y tienen que acomodarse. ¿Qué es P sub A? Es la presión de saturación del vapor de agua en milímetros de mercurio. ¿Qué es P? Es la presión actual del vapor del aire. ¿Cuál es la presión de vapor del aire en el que estoy? Y esa diferencia me va a dar más o menos de presión la cantidad de vapor de agua que puede incorporarse, que es lo que había dicho. Esta me va a dar la capacidad del micro y esta la ocupación del micro. Y aquí viene la velocidad. Yo estas fórmulas no las utilizo, en todo caso utilizo esta del balance energético por un lado y utilizo esta del método aerodinámico completo, donde aquí hay un coeficiente de transferencia de vapor por el déficit de presión. Esta es la presión de saturación menos la presión que hay en el aire. Esta es la velocidad del aire medida a esta altura. Y Z sub 0
es la rugosidad en superficies, tal cual, la altura de rugosidad, tal cual la aprendimos en la clase anterior. Este método es bueno, pero a veces da un poquito, valores un poquito altos. Ya lo vamos a ver la próxima clase. Y la evapotranspiración. Hemos hablado sobre evaporación, pero ahora la evapotranspiración, fíjense, aquí hay un plástico y ese está lleno de vapor. ¿Qué pasa? Es lo que suda la planta a través de las esporas. Y aquí, en conjunto, estoy considerando dos cosas: la transpiración de la planta y la evaporación de lo que está bien cercano al suelo. A eso se denomina evapotranspiración. Y su interés es bien importante al cuantificar los recursos hidráulicos de una zona. ¿Ok? Intervienen en el balance calorífico, se calientan internamente y van redistribuyendo el calor. Mediante los traspasos hay cambios de estado del agua, permitiendo que exista un equilibrio entre la energía que va recibiendo el suelo y la que despide. Y el conocimiento de estas pérdidas de agua nos permite saber qué agua realmente disponemos. Factores que influyen en la evapotranspiración. Fíjense, y en la transpiración. La radiación solar, por supuesto, en la evaporación. La temperatura, por supuesto. La humedad. Mientras menos humedad hay en el aire, va a haber más evaporación. Eso es sabido. Está más vacío el micro. La presión atmosférica y la altitud en relación con ella. A menor presión, es decir, mayor altitud, va a haber mayor evaporación. Si es que hay agua. Viento, mientras más viento, más evaporación. La temperatura hasta que esté el agua, el tipo de suelo, su textura y el grado de humedad del suelo. Para la transpiración, sin embargo, va a depender del tipo de planta, en qué parte de su ciclo de crecimiento está recién plantada, está creciendo, está madura, etcétera. ¿En qué tipo de suelo está? ¿Cuál es la humedad del suelo? ¿Cuántas horas le da el sol, el viento, la humedad de la atmósfera, etcétera? Pero hay dos cosas. Una cosa es la evapotranspiración potencial. ¿Qué quiere decir? Siempre tenemos el sol, siempre está la energía. Pero la real es cuando está el recurso. Charles Thornway, de 1948, evaluó este potencial de evapotranspiración en un suelo completamente cubierto de vegetación en óptimas condiciones. Dijo, esto es lo que se puede evapotranspirar siempre y cuando la energía esté supa dupa mandiruca. Y la real es la cantidad que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y transpiración. Esta es la que podría irse si existiera. Y fíjense ustedes, les voy a dibujar no sé si hacerlo aquí. Aquí está dibujado. Esto se los voy a enseñar una vez, que es el balance vapor de agua, y es súper importante. La línea azul es la evapotranspiración potencial, esta de aquí. Desde los meses de enero a diciembre. Los puntitos rojos es lo que llueve. La línea verde punteada es la evapotranspiración real. Unas veces va a coincidir con la potencial y otras no. Pero fíjense ustedes, aquí tengo una zona de recarga. Este es el modelo que utilizo. Una zona de recarga que es el suelo. De manera que si yo parto, vamos a suponer, de septiembre, del mes más seco, esta recarga o reserva está vacía. Yo parto de septiembre. Aquí la lluvia es mayor que la evapotranspiración potencial. Entonces, todo lo que me llueva primero, ¿dónde se va a ir?
a la reserva, a llenarme esta parte de suelo, que la tengo que saber calcular. Yo se las voy a dar como dato. Una vez que ha llenado esto, ¿qué va a pasar? Todo lo que llueva es exceso, lo puedo aprovechar. Lo que se va al suelo no lo puedo aprovechar. Aquí hasta octubre que se ha llenado el suelo, no voy a tener escurrimiento porque se está llenando el suelo. Pero a partir de noviembre y diciembre hasta abril, prácticamente voy a tener excedente de agua en esta curva. Llueve y la evapotranspiración real va a igualar la potencial. No se puede evaporar más que la potencial, porque es la energía que hay para que se evapore. Aquí la real, entre los meses de septiembre a diciembre y de enero a abril, va a ser igual a la real. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí resulta que la evapotranspiración potencial es mayor que la lluvia. ¿Qué quiere decir? No me está lloviendo tanto, aquí me está lloviendo más que la evapotranspiración potencial. Entonces sí que se puede evaporar y sobrar, pero primero me tiene que llenar la reserva. Cuando la reserva está llena, cuando este tachito está lleno, todo sale por aquí como agua utilizable. A partir de aquí, empieza a consumirse la reserva útil que queda aquí y la evapotranspiración real es menos y hay que hacer el cálculo hasta que va a llegar un punto como en agosto y septiembre que va a estar seco y que prácticamente la poca lluvia que haya equipare a la evapotranspiración real, que sea mucho menor que la potencial, porque en realidad no hay más que se evapore que lo que llueve. ¿Ok? Pero primero se evapotranspira. Aquí se evapotranspirado esto, pero como ha llovido esto, se va a llenar el suelo. Ha llovido esto, se evapotranspirado esto, y esta es la real, y esto que ha sobrado es agua excedente. Todo eso es agua excedente. En la evaporación vamos a calcular la evapotranspiración potencial con el método de Thornweight, que es bien sencillo, y vamos a utilizar el balance hídrico para que es lo que les he dicho, el balance hídrico no es nada más que esto. Cuánto llueve y si es mayor que la evapotranspiración, ¿qué pasa? Y eso lo tengo que hacer para cada mes. Entonces, fíjense, vamos a aprender, la evapotranspiración potencial es importante, es lo que se da en óptimas condiciones. Y ahí se produce el máximo de transpiración. Vamos a aprender la fórmula de Thornweight. Un momento, por favor. Sí, hijo, estoy pasando clases. Espérame 10 minutos. Para calcular la fórmula de Thornweight es bien sencillo. Tenemos que calcular un índice de calor mensual. Necesitamos conocer la temperatura mensual de todos los meses. Enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. La dividimos entre 5. La elevamos a esto y tenemos un índice mensual. Sumamos todos los índices mensuales, esos 12 valores, y vamos a obtener el índice de calor anual. ¿Y cómo calculamos la evapotranspiración potencial? Sin corregir. ¿Qué quiere decir? Para 12 horas de sol, sin nubes y 30 días. Va a ser 10 veces para cada mes. Hay que calcularla. 10 veces por el promedio de la temperatura mensual de enero, vamos a suponer, dividida entre el índice anual elevado a este coeficiente A, que tiene este valor, 675 por 10 a la menos 9 y 3, y es este índice de calor anual por toda esta expresión de aquí. Una vez que lo he calculado sin corregir, tengo que corregir. Como lo he hecho para 12 horas, tendré que poner n sobre 12. Esas son las horas reales de sol que hubo.
tendré que quitarle la insolación, las nubes que hubieron. A lo mejor han habido 8 horas nomás. O ese mes ha sido un mes bien ciego y hubieron 6. ¿Y qué días? Si ese mes tiene 31 días, 28 o 30. N es el número máximo de horas de sol y así calculamos la evapotranspiración potencial. Otra fórmula no les recomiendo. Esta es la más estudiada y la mejor. Es la que utilizo. Prácticamente esta fórmula de Brandt-Euclide no interesa. La de Coutain tampoco. La evapotranspiración real siempre va a ser inferior a la potencial, siempre y cuando llueva más de la evaporación potencial. No, la real siempre va a ser menor a la potencial. Esto es un hecho. O en todo caso va a ser igual. Nosotros lo que vamos a utilizar es el balance hídrico. Es lo que entra menos lo que sale menos lo que se percola. A eso tiene que ser igual la evapotranspiración. Porque, ¿qué quiere decir? Que por encima de eso tenemos que regar. La evapotranspiración más la infiltración más lo que se almacena. Podemos ver cuánto se infiltra, cuánto se precipita, cuánto se evapora, cuánto se infiltra y tener un pluviómetro. Pero en realidad lo que queremos saber es lo que llueve más lo que riego tiene que equilibrar a la evapotranspiración, a la infiltración y al requerimiento de la planta. ¿Por qué? Yo tendré que regar porque todo lo que riegue se lo va a llevar el sol y se va a infiltrar al suelo. Y lo que sobre es para que alimente a la planta. Aquí tengo que poner más el requerimiento de la planta. Si me llueve, yo tendré que regar para poner todo esto que voy a perder por evapotranspiración, por infiltración, más lo que quiera la planta. ¿Ok? Ese es el principio del riego. Bien, eso no me interesa la fórmula de Turk. Y la evapotranspiración, ¿por qué es importante? Porque sirve para ver en qué área si yo puedo disponer de agua o no. Cuando hay excesos y cuando hay faltas. Y nos puede cuantificar esas demandas hídricas de la vegetación, especialmente los cultivos. Por favor, sobrina Caterine, esté usted 15 minutos antes. Dígale a su papá que la lleve. Y si llego hediondo de alcohol, papá, culparlo a mi tío Paco, le vas a decir, es culpa de él. Nada que ver yo. No es que me fui a tomar, es culpa del tío. El tío me bañó en alcohol. Bueno. En fin, esa es la única norma. Yo me voy a conectar el miércoles, este miércoles, para... Sí, no son ya, déjate de hinchar. bolas. Ya, ahorita voy a ir. Por si tienen alguna duda, si no la tienen, les voy a contar lo que es hidrología, porque creo que ya tenemos todos los elementos. ¿Qué elementos más necesitamos para saber lo que es hidrología, Catherine? Ninguno, ya lo sabemos todos. ¿Ok? No, Cecilio, ya sabemos, ya te hablo de evaporación, ya te suena lo que es. Te hablo de radiación solar y ya sabes lo que es. No, no lo sabe. No, aunque no lo sepas directamente, pues, no te suena chino. Bueno, cuídense, oye, y pórtense bien. Siempre, a ver si lo hacen. Así como mi nieto, que siempre se porta bien. En el cole, porque si no se van a sacar 0. El examen, chao, Bueno, un abrazo grande a todos y hasta el miércoles. Ay, carajo.